hace 30 años, cuando el debate sobre el marxismo, la violencia, la peronización de las clases medias, se daba y estaba en auge y crecía, y en la Facultad de Filosofía y Letras se daba un famoso diálogo entre católicos y marxistas que para aquella época era como un boom, entre Carlos Mujica, Rosales. Sería un libro que todavía guardo sobre ese tema. Hace 30 años la moda era el marxismo y la violencia. Yo militaba en grupos católicos y una persona en aquel momento, y época en la cual todavía era sacerdote, después dejó, nos dijo a un grupo de gente: este enamoramiento por el marxismo es absolutamente tardío. El marxismo en Europa está desapareciendo, en el mundo se cae, y aquí hay gente que se enamora de él. Y bueno, yo se lo repetía a Pedro Gelman días pasados, y él me decía: bueno, yo dije eso, yo creo que es humildad, pero en aquel momento donde todo tendía a enamorarse de esta revolución que venía, eran pocos, muy pocos, los que estaban fuera de la moda, y Pedro era uno. Pedro siempre transitó por el espacio de un pensador humilde, que traerlo a hablar me costó, no quiere, no le interesa. Es un filósofo, un docente universitario, un pensador en serio. Y uno se queda con la idea de que, bueno, qué difícil es prever el futuro. Porque sociólogos, filósofos, politicólogos, tantos que hablaron y ni hablamos, y ninguno se dio cuenta de que el marxismo caía, por ejemplo. Y claro, uno se pregunta si la decadencia del marxismo no estaba marcada claramente. Entonces, estos pensadores, ¿qué es lo que prevé la ciencia? Bueno, estoy con Pedro Gelman, este filósofo que hace 30 años me hablaba de la caída del marxismo, cuando había un enamoramiento de los jóvenes de esa ideología. Pedro, yo te recordaba eso y vos un poco me decías, no te acordabas. Pero sí te debes acordar que frente a tus amigos de aquella época, a Carlos Mujica, Alejandro Mayol, ¿quién más estaba? Sí, había unos cuantos. Miguel Macialino, Bien, sí. Richardelli. Bueno, a ese grupo vos no era que eras menos comprometido, eras el que planteaba que ese camino no llevaba a ningún lado. Sí, es cierto. Lo que yo veía es que justamente lo que se llama una utopía, querer cambiar el mundo por la violencia, sin recursos, porque incluso la violencia en una guerra justa, cuando hay recursos, se justifica, pero evidentemente era una especie de locura. El entusiasmo por el Che Guevara, el pasar a la clandestinidad para ir a la lucha armada, como se hablaba en ese momento, la lucha armada. Había mucho infantilismo en todo esto. Había mucho infantilismo. Ahora, yo creo que el infantilismo es algo esencial a la conducta humana, y también actualmente la hay, así que tampoco puedo criticar demasiado la actitud que ellos tenían en ese momento. Sí, no, uno no dice criticar, pero el absurdo era que imaginaran que por ese camino iban a tener alguna posibilidad de quedarse con el poder. Esto era irracional. Es irracional, pero yo creo que lo que pasa en el ser humano es que se mezcla muchas veces un poco de racionalidad y mucho de deseo y mucho de emocionalidad, y entonces la racionalidad se confunde. Uno cree que lo que está haciendo es muy racional y en el fondo no es más que emocional, y en muchos casos era gente evidentemente con excelentes intenciones, y también pesaba el deseo de hacer un mundo mejor, viendo que evidentemente el mundo no era muy bueno, el mundo mostraba montones de falencias,
querían mejorar el mundo. Está bien. Ahora, yo me acuerdo que en esto que vos planteás con claridad, querían mejorar el mundo, hubo una etapa de una discusión ideológica y de golpe aparece la violencia. Aparece después del libro de Regis Debray. Sí. La imagen del Che no es la imagen de un pensamiento sólido, es la imagen de un suicida heroico, digna, respetable, pero es una imagen que no marca un rumbo. Bueno, es la imagen de un pensamiento romántico. Y el romanticismo se deja llevar mucho más por los sentimientos que por las posibilidades que brinda la realidad. Hay que tener en cuenta que el marxismo en sí es una escuela posromántica. No es romanticismo, pero es posromanticismo. O sea, el marxismo es posromántico. Así lo entiendo yo. O sea que Marx utilizó elementos racionales, especialmente en la elaboración de su crítica a la economía capitalista, pero detrás de todo eso había un elemento romántico, un elemento de el sentimiento por encima de la razón. Ahora, en aquel momento, todo este proceso de una iglesia que asume ese compromiso, ¿es una modernización de la iglesia? ¿Es un ayornamiento? ¿O es simplemente entrar en la moda del conjunto? No, yo creo que se dieron ambas cosas. Para algunos era un poco entrar en la moda porque todo el mundo estaba en esa. Pero en las raíces esenciales de la iglesia hay que tener en cuenta que está todo el tema de la justicia social. Lo que hoy se habla de compromiso con los pobres, y eso era auténtico. Ya el Evangelio siempre fue compromiso con los pobres. De tal manera que era algo que surgía de la misma iglesia. Un ayornamiento realmente auténtico, que se desvió en muchos casos, pero en sí fue auténtico. ¿Qué es lo que rescatás de esa etapa tan densa y tan linda en el sentido del romanticismo, no en el sentido de las vidas entregadas y perdidas? ¿Qué es lo que rescatás y qué es lo que para vos fue negativo? ¿Qué es lo bueno y lo malo de aquella etapa para vos? Bueno, yo rescato lo que es el compromiso con el pobre. El deseo de ayudar al pobre me parece que es evangélico, es característica esencial del cristianismo. El amor al prójimo es la ley esencial. El compromiso con los humildes, esto lo rescata. Eso lo rescato. Lo que me parece no rescatable es que esto se mezcló con muchas otras cosas. Se mezcló con resentimientos, con odios, con un poco de omnipotencia infantil. Yo puedo transformar el mundo, yo puedo conquistar el poder, etcétera, y se mezclaron todas esas cosas. Pero en sí había algo que era auténtico, es decir, el deseo de ayudar a los más humildes, ayudar a los más pobres. Eso me parece totalmente rescatable. Yo me acuerdo que vos nos planteabas que los católicos no teníamos necesidad de buscar en el marxismo herramientas de análisis porque allí no estaban. Me acuerdo de esto, sí, nítidamente. O sea, que en esto el compromiso con los pobres no era el marxismo el que nos iba a aclarar ese compromiso. Claro, eso fue también parte de la utopía posromántica. El marxismo se presenta y se presentó como toda una teoría científica. Sí. El marxismo habla de materialismo científico y tuvo todo un revestimiento aparentemente muy racional, muy científico. El catolicismo no lo tiene, ni lo tuvo ni lo va a tener. ¿Por qué? Porque tiene una visión mucho más real de las cosas. El mundo no se cambia mágicamente. Este cientificismo ellos lo esgrimían como la seriedad de los marxistas. Claro, y eran eso, serios porque eran científicos. Y bueno, y eso era lo que producía una atracción muy grande para aquellos que tenían que quedarse con una idea, ayudar a los pobres, buscar la justicia, pero no por métodos científicos, simplemente por amor. Entonces era mucho más atractiva la idea de que vamos a luchar por mejorar el mundo por métodos científicos. Esa es la ilusión que produjo el marxismo y la atracción que tuvo el marxismo sobre tantos intelectuales en todo el mundo. Y lo único científico era cierta elaboración del discurso para justificar una idea, porque... No, lo científico es
lo que tiene el marxismo y que comparte con todo el pensamiento del siglo XIX. O sea, Hegel, con Hegel empieza la cosa. Hegel cree que él puede hacer una teoría científica de la historia. Entonces, cuando él habla de que lo racional es real y lo real racional. Bueno, Marx fue un simple discípulo de Hegel. Trató de aplicar esto a la historia. Hegel dio para todo, ¿no? Hegel dio para todo. Entonces, bueno, trató de aplicar esto a la historia y creyó Marx, en el siglo pasado, toda la ideología del siglo pasado, marxista, positivista o idealista, todos creían que se podía hacer una ciencia exacta de la historia, una ciencia racional de la Los historia. liberales también, ¿no? Puede ser el liberalismo del siglo pasado. El actual no. Yo creo que no, que por lo menos espero que no. Es decir, Cree que puede ser una ciencia de la economía, que es otra cosa. de la economía puede ser, pero no una ciencia racional de la historia en donde todo se puede prever. O sea, cuando comienza el siglo XX, cuando viene todas las filosofías que son ahistóricas o antihistóricas, como el existencialismo, Heidegger destruye toda esa utopía de la historia, rebaja al hombre a su condición humana. Los hombres somos seres muy limitados y de la historia podemos prever algunas cositas y no demasiado. Y no se puede hacer una ciencia racional de la historia. Pero claro, estas ideas existencialistas tuvieron más peso en Europa. Por eso en Europa el marxismo entra en crisis un poco antes. Hay que tener en cuenta- Igual enganchó a mucha gente. enganchó a mucha gente, pero había intelectuales marxistas existencialistas en Europa del Este. Y estos marxistas existencialistas eran los que veían que el marxismo era una especie de utopía omnipotente de la ciencia de la historia. Y se dieron cuenta que no podía ser. Y por eso ellos combinaban marxismo con existencialismo. Por supuesto, muchos de ellos después se tuvieron que exilar, como Kolakowski, que era profesor en Varsovia, terminó en Londres. Hubo unos cuantos así, que pasaron de Europa del Este, de Alemania del Este a Alemania Occidental, etcétera, pero una gran cantidad de intelectuales marxistas muy importantes que veían que el marxismo no caminaba y se daban cuenta de sus falencias. Pero el compromiso del siglo con el marxismo, este tema de el compromiso político, que es, Sí. es decir, el cristiano comprometido, el artista comprometido, el escritor comprometido, estaban todos comprometidos. Esta idea del compromiso, que era una idea marcada por el marxismo, hizo que muchos justificaran las atrocidades de la Unión Soviética a partir de este elemento ideológico que permitía que Stalin hiciera lo que hacía. Sí, pero no fueron, la mayoría de los marxistas no era stalinista, eso hay que reconocerlo. Es decir, el mismo Sartre, que fue un gran simpatizante del marxismo Sí, soviético, que fue de los últimos en asumir la fractura, ¿no? sí, y cuando fue la Unión Soviética y volvió, cambió totalmente de posición. Ahí escribe la crítica de la razón dialéctica, en donde ya hace una crítica a la dialéctica como método científico de la historia y reduce la dialéctica a muy pocas cositas, al estudio de los pequeños grupos humanos, Sí, sí. pero no a la historia como totalidad, ni a la sociedad como totalidad. Menos pretencioso. Sí. Pero Sartre se pelea con Camus por el hombre rebelde. Sí. Y el hombre rebelde es una crítica al estalinismo. Claro. O sea que ya aquí, digamos, todavía él seguía pegado a una visión. Sí, siguió pegado, pero cuando escribe la crítica a la razón dialéctica ya empieza el cambio. Ya empieza a distanciarse porque evidentemente él muestra que, bueno, la razón dialéctica no es una razón científica, es una ilusión. Y para vos, luego, lo que sucede con Felipe González, digamos, una izquierda que gira, renuncia al marxismo y se convierte en poder, Sí, sin pasar por el baño de Gramsci, porque todo parecía que el único marxismo adaptable a la realidad era el gramsciano. sí. Claro, porque era un marxismo más popular, valoraba los movimientos populares, la cultura popular, etcétera, y eso encajaba mucho más en América Latina. Sí, igual los gramscianos nuestros nunca entendieron, nunca aceptaron al peronismo, no aceptaban a Gramsci, pero Sí. no avanzaban. Sí, pero bueno, pero era dentro del marxismo, era el marxismo quizás más cercano a las realidades concretas, menos teórico.
a diferencia del marxismo francés, el de Althusser, Sí, sí. que era una cosa totalmente elaborada, estructural, toda una teoría estructuralista de la historia, y que bueno, que tuvo también su momento de auge en los años 60. El personaje que vive es Ives Calvés todavía, ¿no? Creo que sí, sí. Que fue El jesuita. El jesuita que... Digo porque todos los católicos que leíamos a Marx nos mandaban a leerlo de esa Calvé. fuente. Bueno, Calvé hace una crítica del marxismo, pero a partir de un estudio muy, muy detallado y no crítico el estudio. Pero hay una exposición del marxismo total que el que se lee nada más que algunas partes puede leer Calvé y hacerse marxista. Sí, y asumirlo todo. Porque, claro, porque es muy sutil la crítica, es una crítica desde adentro del marxismo. Él como que se convierte al marxismo para desde allí criticarlo. No es que se convierta, lo que pasa es que utiliza un método que diríamos no es el método de combate de barricada, del refutar al enemigo, sino es un método de respetar al enemigo, valorarlo, pero hacerle ver cuáles son sus fallas. Teilhard de Chardin, vos que tuviste que ver con el catolicismo, Sí. ¿tuvo importancia para vos como pensador o fue solamente un peso de una forma de asumirlo nosotros? Bueno, yo con Teilhard tuve varias etapas. Es decir, cuando lo leí por primera vez no estaba traducido al castellano ninguna obra. Pasé por una librería francesa, en ese momento la librería Galatea, y me dijeron, ¿usted no conoce Teilhard de Chardin? Lo leí. Escrito el Y me fenómeno decepcionó humano, el totalmente. medio divino, sí. El fenómeno humano. El fenómeno humano, pero todavía no estaba traducido. Me decepcionó, es decir, me pareció que bueno, que era una construcción muy hermosa, pero que científicamente era muy floja. Después vino la segunda etapa, cuando Teilhard se traduce al castellano y acá se difunde mucho, y todo el mundo se entusiasma con Teilhard. Y bueno, incluso yo daba clases sobre Teilhard, pero siempre como con una especie de... no me convencía del todo. Había algo que a mí no me olía del todo bien, aunque lo que tengo que reconocer de Teilhard, que Teilhard fue un gran hombre, fue un gran místico cristiano, porque realmente un se santo, ve una ¿no? mística Un muy santo. profunda, Sí, sí. y con una gran intención de tratar de lograr hacer coherente la ciencia con la religión, ¿no? Esta Ahora, definición de él por sintetizar la ciencia y sí, la religión. el evolucionismo total, desde el átomo hasta el hombre y hasta la sociedad y hasta el fin del mundo, todo es un evolucionismo. Bueno, eso fue una etapa, es decir, yo lo respetaba y daba clases, siempre con un poco de duda, pero después realmente hice una revisión crítica de Teilhard. Más adelante, cuando leí más a Heidegger, el existencialismo y otros autores, y entonces llegué a la conclusión, sí, el evolucionismo total que hace Teilhard es una gran construcción también utópica. Científicamente no tiene ningún fundamento, o tiene muy poco fundamento. Hay fundamentos para pequeños eslabones de evolución, pero ya hoy ninguno habla científicamente de una evolución total, desde el comienzo hasta el final, porque no está comprobado. No está demostrado. Lo que uno puede demostrar es que hay eslabones, o sea... Pero que desde ahí estás cuestionando también a Darwin, ¿no? No solo a Teilhard. También el darwinismo también no es que esté cuestionado totalmente. Lo que pasa es que hay nuevas tendencias en la biología moderna que tiende a lo que podríamos llamar el probabilismo matemático. Entonces matemáticamente tratan de buscar qué probabilidades hay que se haya dado tal cambio, y en ciertos casos, por ejemplo la evolución del caballo es claro que se dio, se conocen todos los eslabones, la evolución del perro y otros casos. También en el hombre es probable, desde el pitecántropo en adelante, pero no de toda la evolución desde la célula hasta la historia humana, hasta la cultura y hasta el fin del mundo. Entonces yo rescato a Teilhard, que realmente fue un hombre genial, que tuvo una mística muy profunda, deseando acercar ciencia y religión, pero ahora, digamos, a esta altura del siglo XX, no tiene sentido intentar acercar ciencia y religión, porque para mí la religión permanece, pero la ciencia no. Estamos en la época de la incertidumbre total. Viene Ilia Perugini y nos habla de la incertidumbre, del principio de incertidumbre. Toda la ciencia hoy habla de incertidumbre. Tenemos nada más que probabilidad de verdad, de que esto es probable y esto es menos probable,
Pero la Es ciencia... más sólida la fe que la razón. Ahí. Exacto, eso es lo que yo pienso ahora es. La fe es mucho más sólida que la razón. Es decir, que la ciencia... Pero puede... la razón debe convertirse en fe para aquellos que carecen de la fe en la trascendencia. Claro, por supuesto. Que este es el elemento clave. O sea, aquel que no cree en lo trascendente hace de la ciencia un acto de fe. Claro, pero se le viene todo abajo. Porque la ciencia va cambiando constantemente en este siglo XX. Desde la teoría de relatividad, que pone en crisis toda la física clásica, después viene el indeterminismo de Heisenberg, luego viene el teorema de Gödel sobre las matemáticas, etcétera, sobre la posibilidad de axiomatizar todo. Después vienen otras teorías y hoy estamos que lo único que tenemos es azar y probabilidad. O sea, hay un libro de Bachelard que es tuyo. En efecto, sí, acaba de aparecer. Que acaba de aparecer. ¿Por qué elegiste Bachelard para...? Bueno, porque yo a veces me enamoro de los autores. No lo conocía. No estaba traducido al castellano cuando empecé a leer Bachelard. Fue la época en que yo era director de la colección de filosofía de la editorial Amor-Ortu. Sí. Y nos llegaban libros de Europa a ver si queríamos traducir. De Bachelard solamente estaban traducidas algunas cosas de la poética, pero no se conocía nada de su teoría de la ciencia. ¿Sí? Y entonces tuve que leer todo Bachelard en francés para ver si se podía traducir algo. Y por supuesto, la editorial no podía traducir todo, tradujo algunos de los libritos más accesibles al público y menos costosos, y fue cuando tradujimos la filosofía del no. Y las otras obras de Bachelard, especialmente en el plano científico, o sea, como epistemólogo, se fueron conociendo poco a poco después. Algo tradujo siglo XXI, se tradujo en México, etcétera, y ahora ya se conoce toda la obra. Pero yo me enamoré de Bachelard cuando conocí al principio su concepción de la ciencia, que yo creo que, por supuesto, no es una concepción fácil de entender, pero Bachelard lo que muestra es justamente esa limitación de la ciencia. Por eso en Bachelard hay como dos personajes. Por un lado es un gran científico, doctor en matemáticas, doctor en filosofía. Y maestro provinciano, ¿no? Maestro de provincia. Empezó como maestro de provincia. Poco a poco llegó a París. Y en París fue el director del Instituto de Historias de la Ciencia, digamos, que el más alto cargo que pueda haber en Historia de la Ciencia. Pero Bachelard llega a la conclusión de que, bueno, que la ciencia actual lo único que sabe es cómo hacer, nada más. Es decir, la ciencia, dice él, es realizante, sabe cómo se debe hacer para lograr tal cosa. Si queremos mandar un cohete a la luna, tenemos que calcular tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero no sabe o no le interesa actualmente saber qué es, cómo es la realidad. O sea, la naturaleza para Bachelard sigue siendo el gran misterio. Además, él plantea como que, lo mismo que vos decías recién, que el conocimiento y la fe son dos formas de conocimiento. Y en esto critica profundamente la idea de la objetividad. Él dice, hay siempre... Y porque Bachelard habla de coeficientes de realidad. No hay una realidad única. Hay muchas realidades en distintos niveles. Y entonces para él es realidad también lo que escriben los grandes poetas, las grandes emociones humanas, los grandes sentimientos, también son realidad. Entonces, ¿por qué? O sea, la imaginación del individuo es parte de una realidad, de su realidad. Entonces, él habla de coeficientes de realidad. Hay realidades en distintos niveles, con distintos planos, pero todas son realidades. Entonces la fe también es una realidad, o puede conocer una realidad. Yo leí una cosa que me quedó interesante para el presente, por el absurdo. El utilitarismo invierte el orden de los valores, somete lo agradable al dominio de lo útil. Y esto me parece maravilloso, porque hoy la ideología es el utilitarismo, ¿no? Bueno, pienso que es otra utopía. Es decir, la utopía marxista es reemplazada por otra utopía. Pareciera que siempre... Hoy el medio se convirtió en fin. Eso sí, eso sí. O sea, es la utopía del dinero, la utopía de la economía como la ciencia madre de todas las ciencias. Sí, no, la filosofía no existe más. No, ha sido devaluada. Incluso los filósofos utilizan términos que vienen de la economía. Y por supuesto los científicos. Es decir que
la economía, aunque no se diga esto como yo lo acabo de decir con todas las letras, pasa a ser como la ciencia fundamental de todas las ciencias. Y todas las demás deben adecuarse a la economía. Entonces, incluso la investigación científica debe ser aquella que rinda económicamente. Es decir, ya no existen los científicos del siglo pasado, como Pasteur, por ejemplo. No. Además, el economista es hoy el individuo que quiere conducir el total de la sociedad. Sí, cree que lo sabe todo y lo puede todo. A mí, yo recuerdo el librito de Leopoldo Marechal, Autopsia de Creso. Sí. Porque que él decía que no era una autopsia sino una biopsia in extremis, porque la idea de que el mercader estaba en el final de su historia, digamos, que estaba muriendo el mercader, y hoy el mercader, el mercachifle, el supermercadista, es decir, el vendedor, el comerciante, está por encima del sacerdote y del filósofo. Y del artista. Y del artista. Del músico y del poeta. Es decir, es una inversión de valores realmente increíble, ¿no? Marechal lo ve claramente en otro librito que se llama Cuaderno de Navegación. Sí, Cuaderno de Navegación, exactamente. Ahí es una descripción increíble, lúcida, tremendamente lúcida. Se lee poco Marechal, ¿no? Sí, justamente. Porque es un autor comprometido. Es un autor que ve las cosas con más profundidad, con una gran profundidad, y por eso se lee poco. Vos decís que la sociedad no soporta la profundidad. No. Es decir, la sociedad no soporta la profundidad, pero creo que tampoco soporta la superficialidad. Es decir, yo creo que en algo que decía Aristóteles, en general la gente no es demasiado buena, pero tampoco demasiado mala. Los muy malos son un extremo y los muy buenos son el otro. O sea, la mayoría de la gente tiene un cierto sentido común, no va muy a la profundidad, pero tampoco le gusta la cosa demasiado superficial. Claro, lo que pasa es que lo superficial lo tiene todo el día frente a sí, y el rechazo, si le nace un rechazo hacia eso, pero la opción hacia una cosa más profunda la tiene en su soledad o en su familia, no la encuentra fuera de él, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, porque la sociedad es el término medio. Es el término medio. Esto ha sido así en todos los tiempos, no hay que creer que solamente nosotros vivimos una época tremendamente horrible, no, es una época como cualquier otra, con las falencias de toda época. Vos decís, no es más decadente o no hay más decadencia que en una época, que en otros momentos de la historia. No creo, es decir, aparecen cosas muy decadentes, pero también creo que hay cosas muy positivas y desconocidas, pero las cosas desconocidas son las que ponen la semilla que poco a poco va a fructificar. La relación entre Bachelard y el psicoanálisis. Es muy interesante, porque Bachelard... Un poco post-freudiana. Él fue, uno de sus primeros escritos se llama Psicoanálisis del Fuego. En esa época es un gran admirador del psicoanálisis, pero el psicoanálisis freudiano. Sí. Luego, poco a poco se va disolucionando. Tiene una idea de que los 4 elementos definen como visiones del mundo, ¿no? Sí. Divide a los hombres según estos elementos. Y toda la realidad, toda la naturaleza, según los 4 elementos. Es ahí donde él deja un poco el psicoanálisis de Freud, pero no deja de seguir en la idea de la psicología profunda y se acerca más a Jung. Y ahí empieza con el amor a la alquimia. Ahí empieza su interés, su curiosidad por la alquimia como científico. Porque él era... Psicología, alquimia, yo es un libro que leí hace muchos años de Jung, y es un libro realmente maravilloso. Sí, es fascinante ese libro. Porque Jung descubre que existe otra concepción de la ciencia, que fue la concepción medieval de la ciencia. La ciencia medieval es una ciencia del hombre comprometido con la realidad, es decir, no es objeto-sujeto, sino sujeto en relación al objeto e intercambiando constantemente. Entonces, el alquimista vive la materia como él la siente y nunca está fuera de su sentimiento de la materia. La búsqueda de la piedra filosofal y la búsqueda de su una transformación interior, psíquica, es un proceso psíquico, el proceso alquímico, eso es lo que descubre Jung. Y bueno, y Bachelard también está en esa idea, pero dice que él que estudió durante 15 años la alquimia, porque era profesor de historia de la ciencia, le interesaba cómo surgió la química. Entonces pone a estudiar la alquimia y descubre que la alquimia no es la ciencia de la química,
y que sea la prehistoria de la química, sino que es otra concepción de la ciencia, Sí, claro. es otra cosa. No es solo aisladamente lo químico, sino una concepción de lo humano, ¿no? Una concepción de lo humano en Lo que relación, buscaba el alquimista era la sabiduría. claro, la sabiduría del hombre en relación con el cosmos. Por eso Bachelard habla de cosmoanálisis, o sea, el hombre en relación con el cosmos. Y por eso él llega, de alguna manera, a darse cuenta que, bueno, de que ha habido una gran ruptura entre la ciencia esta antigua, que tendría grandes errores, evidentemente, estaba llena de fantasías, de imaginación, de falsedades, pero al mismo tiempo había algo auténtico, que era el hombre no se separa del cosmos. La característica de la ciencia nueva, que empieza con Galileo, por ejemplo, es que empieza una ciencia que es absolutamente impersonal. Claro, Es el objeto y el sujeto. Ninguna persona vio el sistema heliocéntrico, nadie vio al planeta Tierra girar alrededor del Sol. Es decir, para poder entender el sistema heliocéntrico yo me debo de separar como persona, no intervengo como persona, hay una especie de persona anónima que es la que estudia cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, si yo me involucro no entiendo. No me involucro para nada. Entonces tenemos la ciencia objetiva. Sí. Esta ciencia objetiva yo no la critico, porque esta ciencia objetiva permite los grandes adelantos de la tecnología. Correcto. Toda la tecnología actual, hasta la computadora, todo es gracias a esta objetivación de la ciencia. Pero ¿qué es lo que pierde esta ciencia? Esta unión de sujeto-objeto, esa vivencia profunda en donde los valores humanos, los sentimientos son también parte importante para entender el cosmos. Bueno, eso se borra totalmente. Y se rescata con algunos psicólogos, en el caso de Jung, o el caso de Bachelard, etcétera. Pero muy pocos rescatan esta importancia de la unión hombre-cosmos. Ahora, cuando muchas veces se hacía un paralelo entre el marxismo y el psicoanálisis freudiano, Sí. pero en ambos casos había una impronta de lo racional por encima de todo, Sí, ¿o no? exacto, Si sí. ambos dos coinciden en su dependencia de un racionalismo donde todo lo que no es racional casi diríamos es pecado. Sí, lo que pasa es que es característica de todo el pensamiento posromántico. Tanto Marx como Freud son posrománticos. El posromanticismo mantiene en el romanticismo cierta valoración de las pasiones, los sentimientos, los sueños, los actos fallidos, todo lo que estudia Freud, pero al mismo tiempo trata de que todo eso se encuadre dentro de una línea de positivismo racionalista. Es una especie de mezcla de romanticismo y positivismo. Sí. No es puro positivismo, porque los positivistas no quieren saber con nada que no se pruebe directamente en el laboratorio y no se calcule matemáticamente. Y nada del psicoanálisis se puede calcular ni probar. Pero es una especie de intento de componenda entre romanticismo y positivismo. ¿Vos qué crees que en este momento el psicoanálisis freudiano pasa por una crisis? En general, en Europa parece que pasa con una crisis muy seria. En la Argentina no sé. En Argentina es otra cosa. Es tiene, otra cosa. tiene vida propia. Sí. Bachelard no es un pensador de moda en nuestra sociedad. ¿Quién sería de moda para nosotros? Bueno, Foucault, Bátimo, todo lo que se ubica dentro de lo que fue la línea estructuralista, última etapa del estructuralismo, y lo que hoy se llama posmodernismo. Eso es lo que pesa. Eso es lo que está de moda. No está de moda. Bachelard no está de moda, evidentemente. Pedro, ¿cuál es el lugar de los filósofos en esta sociedad? ¿Es casi un lugar clandestino o no? ¿Qué peso tiene? Yo creo que los grandes filósofos nunca tuvieron gran lugar en la sociedad. Empecemos por ahí. Sí. O sea, Pero tenían otra, digamos, había, hace 20, 30 años, uno respetaba desde José Luis Romero hasta los Frondizi, individuos que tenían peso, pero además tenían un pensamiento. tenían peso, sí. Sin embargo, yo creo que los grandes son los que pasan desapercibidos y Se descubre dejan posterior. su huella mucho después. En el caso Kierkegaard. Kierkegaard cambió toda la historia del pensamiento moderno, pero Kierkegaard murió totalmente desconocido. Y los grandes filósofos, digamos Husserl, todavía tiene 3.000 páginas inéditas. O sea que se han publicado algunas cosas, pero hay montones de cosas que no se han publicado. De Hegel se descubrieron los trabajos últimos que se publicaron, eran los escritos de Hegel de juventud, pero se publicaron recién en el siglo XX. O sea que la filosofía es algo que yo creo que influye en la historia,
pero muy lentamente. Y los filósofos no deben preocuparse en aparecer, en ser importantes, en ir a los medios. Yo creo que los que van a los medios, lo que son importantes son las modas pasajeras. Pasan 10, 20 años, ya nadie se acuerda de ellos. ¿Vos crees que el medio toma lo que está de moda, pero Sí, lo serio no? Es natural. El medio es el medio, es el término medio. No es ni malo ni bueno, está ahí en el medio. Toma lo natural, es la natural. Y siempre ha sido así. En la antigua Grecia, en Roma también fue así. Vos tuviste una relación con la Iglesia Católica de pertenencia absoluta. Hoy, ¿qué idea tenés de lo trascendente o del catolicismo? Bueno, yo me sigo considerando católico. ¿Te seguís considerando Sí, católico? sí. Lo que pasa es que quizás tengo un catolicismo un poco filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo entiendo que el catolicismo no es un conjunto de reglas rígidas, prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones, sino que es amor. Y por lo tanto, en ese sentido, me siento más identificado con una San Agustín que dice ama y haz lo que quieras. Él pone toda la moral en el amor y todo el catolicismo en el amor. Y que por lo tanto creo que se puede vivir el catolicismo con muchas variantes. Es decir, no hay que encastillarse demasiado en una cosa demasiado rígida que a veces es casi enfermiza. Ahora, la religión o el catolicismo como tal está bastante débil en el presente. Digo, no es lo mismo el catolicismo de Juan XXIII que lo de hoy. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, el Papa actual, hay ciertas cosas que le tengo una admiración muy grande y en otras cosas no. Sí. Por ejemplo, yo admiro a Juan Pablo II en todo su compromiso social, cuando habla de los pobres, del compromiso con los pobres, su visión de la justicia, su revisión crítica que él mismo hace del catolicismo, cuando que dice que los católicos deben autocriticarse ahora que viene el fin del milenio. Yo en todo eso le tengo una gran admiración. Ahora, creo que en otras cosas no tanto, precisamente en la cuestión de la sexualidad. Pienso que allí hay algo que tendría que ser actualizado, que las costumbres del mundo cambian. Pero no puede ser que un divorciado sea excluido de la iglesia. Claro, aunque ahora hay un intento de acercarse a los divorciados, de buscar incluirlos en la iglesia, creo que son cambios que se van dando muy lentamente. La iglesia nunca cambia así de golpe y mágicamente, pero cuando uno estudia la historia de la iglesia, ve que va cambiando muy lentamente. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero va cambiando. Recordemos un amigo común. ¿Qué imagen te queda de Carlos Mujica? Bueno, de Carlos me queda una gran admiración. Yo creo que no exageraría si dijera que fue un mártir cristiano. Murió como mártir, alguien que dio su vida por un ideal. Ahora uno podrá criticar, estaba bien o estaba mal el ideal, pero eso no interesa, interesa la intención. Él se jugó por una causa, se jugó por un ideal y murió por ese ideal, entonces que es un verdadero mártir. Eran largos los diálogos con él y las misas, ¿te acuerdas? En el Instituto del Cáncer. Sí, sí. Pero esto que vos planteás, él era un hombre que su compromiso con los humildes y con la historia era absolutamente claro, nítido. Total, era sí. un santo, ¿no? Sí, era un santo, yo creo que sí. A mí me ayudó muchísimo también, más de una vez. Era esos que se acercaban a uno cuando uno tenía un problema y ayudaba. Sí, además, era un sacerdote que tenía respuesta para todo. Si alguien no se lavaba las manos, era Mujica, ¿no? Sí. En un momento en que la sociedad y el catolicismo estaban en una permanente y profunda evolución. Sí. En un momento en que Podestá se nos iba de la iglesia, renunciaba. Un momento muy crítico, evidentemente. Totalmente crítico. Y después la Iglesia Católica Argentina va a retroceder, y bueno, queda en una actitud muy conservadora. Y en algunos aspectos sí. En otros aspectos no creo que en todo, pero en algunos aspectos sí. En nuestra época el tema del celibato parecía que era una cosa que se iba a resolver así inmediatamente. Daba la impresión de que se iba a resolver. Daba la impresión. Era la época del concilio, la época de Juan XXIII, y después esto quedó todo un poco relegado en el pasado. Y eso hizo que se perdieran cantidad de sacerdotes, ¿no? Que seguían teniendo vocación. Sí. Se perdieron muchos.
Pero bueno, puede ser que ese haya sido el plan de la historia. Así tenía que ser. Lo importante de la visión de un filósofo es este análisis siempre a través de los tiempos donde las cosas toman otro valor. Sí, o sea, sí. Lo coyuntural a vos te... Lo coyuntural, es decir, puede ser muy engañoso. Uno se queda como muy enredado en lo inmediato y pierde la visión de conjunto. Entonces el filósofo es el que trata de no enredarse en lo coyuntural, tener una visión un poco más amplia. Eso no significa que no se pueda equivocar, se equivoca y a veces se equivoca muy grande. Pero bueno, trata de ver un poco más ampliamente las cosas. ¿Dónde das clases? Bueno, estaba dando clases ahora, creo que este año termino, no estoy seguro si voy a seguir, en el posgrado de la Facultad de Medicina. Ahí tengo el curso de epistemología de la psiquiatría. Pero yo siempre estuve muy en relación con los psiquiatras. Hace más de 20 años que doy clases a grupos de psiquiatras, grupos de psicólogos, etc. Y bueno, entonces este curso es de epistemología de la psiquiatría. Después tengo otro curso ya de otro nivel totalmente diferente, que es el de la Escuela de Enfermería de la Municipalidad. Y da filosofía. Doy filosofía. Para las enfermeras, los enfermeros, porque ahora hay tantos enfermeros como enfermeras. Y hay una inquietud por la filosofía. Ah, muy grande. Es uno de los cursos que a mí realmente más me producen placer. Porque gente inquieta, gente que no tendrá, por supuesto, una gran formación teórica, ni grandes conceptos abstractos, no maneja demasiado la abstracción, pero hay que tener en cuenta que el enfermero está en contacto con la vida y con la muerte, la enfermedad y la salud, el sufrimiento humano, la felicidad, y aparte de sus propios problemas personales, ¿no? Digamos, problemas económicos, problemas sociales. Bueno, frente a esto, la filosofía no da una respuesta, pero da una lucecita, una orientación como para que alguien se ubique en la vida. Y los cursos de filosofía con las enfermeras y los enfermeros siempre han sido excelentes. Me agradecen siempre los cursos que les doy, porque claro, trato de tomar los temas que les interesen a ellos, no les voy a hablar de lógica formal. ¿Y en la Universidad de Buenos Aires das? En la Universidad de Buenos Aires este curso de medicina, Facultad de Medicina. ¿Cuál ves vos el rol de los filósofos en un momento de duda como este, en la Argentina o en nuestra sociedad? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque en filosofía, especialmente en el siglo XX, hay también una especie de lucha por el poder que da la moda. Entonces, no solamente hay modas en la vestimenta. Sos tanta gente que parece que el hecho de la moda desvaloriza a lo que se pone en juego. No siempre, pero existe eso de la moda. Existe de la moda. Es decir, el pensamiento profundo es muy difícil de exponer en los grandes medios, es muy difícil de publicar un pensamiento profundo que llegue a mucha gente, y entonces, bueno, aparece el filósofo del momento, que por ahí dice algunas cosas interesantes, pero generalmente las cosas interesantes que dicen estos filósofos son las cosas que la gente quiere que le digan. Entonces, si yo digo lo que los otros quieren que les digan, forzosamente... Vos haces una concesión de tu pensamiento, claro, para que sea... O no hago una concesión, yo creo que es eso la verdad. Total es... Pero la verdad no es siempre lo que la gente quiere que le digan. Es decir, es eso. Y vos estás convencido que decirle la verdad si no suele ser lo que les gusta, y esto produce un rechazo. Claro. Y ya en toda la historia de la filosofía es así, empezando por Sócrates. Sócrates fue alguien que no le dijo a la gente lo que quería que le dijeran, y así terminó. ¿No hay un elitismo del filósofo en este pensamiento? Elitismo. Digo, una idea de la soledad, de su aislamiento. Es que para producir algo importante, de alguna manera, hay que aislarse. Hay que aislarse. Los grandes científicos, los grandes, y vivieron y murieron dentro de su laboratorio. Y eso fueron los que produjeron grandes descubrimientos. Es decir, el gran científico no puede salir de su laboratorio. Yo he conocido actualmente en la Argentina científicos en la Facultad de Medicina que viven adentro de su laboratorio,
me acuerdo de haber visto a una doctora que tenía su cama y sus pantuflas al lado de la mesa del laboratorio, y se quedaba a dormir en su laboratorio. ¿Quién la conoce a esa científica? Esta es la obsesión y la entrega que ella tiene por su Bueno, carrera. sí, es una vocación. El que tiene esa vocación, la retribución que quiere es simplemente la satisfacción de producir lo que uno quiere producir, nada más. ¿Cuántos libros escribiste? Bueno, últimamente publiqué está el que publiqué con el doctor Romanella sobre psiquiatría y fenomenología. Hace 3 años atrás publiqué uno sobre psicoanálisis, epistemología del psicoanálisis, y después hay un gran hiato de tiempo en que no publiqué nada. Fue todo ese tiempo el tiempo del proceso, el tiempo de la época militar, que bueno, que en esa época nadie podía publicar nada. Ni aún de filosofía. Ni aún de filosofía, no. Sí, realmente no. Era una época en la cual... Era una época que yo daba clases de filosofía y daba, por supuesto, la historia de la filosofía y daba Kant, por ejemplo. Vino un coronel a revisar los programas y dijo, ¿cómo Kant? Kant era peligroso. ¿Y el coronel de dónde había no sacado? Sé, no sé. Kant? Porque después Era la moda peligroso. es que lo peligroso... Yo escuché varias veces, lo peligroso era Gramsci, ¿no? Todo aquello que no entendían Bueno, era yo gramsciano. no daba Gramsci, por supuesto, no daba. Pero Kant era peligroso. Así que no sé de dónde sacaba eso, pero bueno. ¿Cuál es la idea tuya como filósofo de la sociedad de consumo? Vos, digamos, el hecho de dedicarte al pensamiento te pone en un lugar de realización personal donde tu impacto o el impacto del consumo sobre vos es distinto o no. No, es decir, lo que pasa es que uno debe saber consumir. O sea, yo creo que todos los adelantos de la tecnología moderna son maravillosos. Yo tengo mi computadora y este libro todavía no lo escribí con computadora porque tardó 3 años en salir. Lo escribí todavía a máquina mecánica. Ahora tengo la computadora y con la computadora evidentemente trabajo mucho mejor y mucho más rápido y con una facilidad enorme. Entonces consumo la computadora. Pero no me voy aquello que es... Pero no me paso todo el día con la computadora, no me quedo como fascinado y absorbido. O sea, yo creo que el consumo en cada época es usar de las cosas materiales para todo lo que se necesite, para mejorar la vida humana, para vivir más plenamente, pero sin esclavizarse. Sociedad de consumo significa esclavización, esclavizarse al consumo, ya es distinto. O sea, donde el individuo, el hombre, depende Totalmente del instrumento o del objeto. Y ¿no? del objeto. Y donde el placer está en la adquisición del Claro, objeto. sí, casi... como el gozo de comprar cosas por comprarlas, o de tener por tener. Incluso tener libros por tener libros, porque no te creas que un libro que se vende mucho es porque todo el mundo lo lee, es para llenar las bibliotecas. O sea, muy pocos compran libros y después leen los libros. O sea, aparte de que se compra poco libro, una vez que se compra se lee poco. Se lee muy poco y Sí. Los libros que se compran, muchos de ellos son de una superficialidad. También son los bestsellers, por ejemplo, que bueno, el bestseller es algo que uno puede leer en la playa o en el café o en cualquier lado. Total, no necesita hilvanar. Sí. ¿Te sentís realmente bien con tu vocación de filósofo? Sí, yo creo que sí. Yo me siento muy bien. Es decir, en este momento me siento en la plenitud de la vida, aunque acabo de cumplir 70 años. No te daba tanto. Sí, ahora en abril cumplí 70. Me siento bárbaro. Porque hago lo que a mí me gusta hacer, que es escribir. Ahora, que se publique o no se publique, no sé, algún día se publicará. ¿No te parece lo más importante? No me parece lo más importante. Ganar plata con los libros tampoco me interesa. Y ser importante tampoco me interesa. O sea, mi vocación es escribir. Yo creo que cuando alguien escribe para lo que uno siente y el primer lector es uno mismo, yo escribo para mí mismo, eso a la larga trasciende. O sea, vos estás tan consustanciado con esa tu obra que vos sos su lector. Soy el primer lector, escribo para mí mismo, me respondo a mis mismas inquietudes, a mis mismos interrogantes. En la medida en que yo logro aclararme algo, lo escribo. Y si esto después le sirve a otro, macanudo, mejor. Pedro, gracias. Pedro Gelman, y como empecé un poco hace
30 años, exactamente 30 años, me dijo algo que para mí fue clave con relación a esa moda del marxismo de ese momento. Me marcó la decadencia de algo que estaba en auge y que venía como matando. Pedro es un hombre que tiene un pensamiento propio, es un filósofo, un pensador, pero sus ideas no son las de moda. Y yo, al recordar esto que me dijo hace 30 años, y que él en su humildad dice que olvida, pero sí recordamos juntos que esa era su postura, uno se encuentra con aquellos individuos a los que se puede decir que producen admiración. Y este final de Pedro, ¿no? Yo escribo libros de los cuales yo soy el primer lector. Dicen, no me importa la fama, no me importa que se vendan. Yo disfruto al escribirlos. Y creo que esa realización es la que uno más admira, la que uno podría decir, bueno, alguien que está en este nivel es digno de producir envidia. Gracias.